Queremos agregar las siguientes fracciones firmadas. Para agregar fracciones, tenemos que tener un denominador común. Entonces, mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo tenemos un denominador común de 8. Lo que significa que podemos agregar estas fracciones en la forma actual. Pero creo que al agregar fracciones que involucran fracciones negativas, es útil reescribir esta fracción negativa para que el signo negativo esté en el numerador. Entonces podemos reescribir esto como negativo 3 sobre 8 más 1 sobre 8. Ahora, 8 negativos escritos en este formulario y este formulario son equivalentes, pero creo que al agregar fracciones negativas, es un poco más fácil trabajar con este formulario. Entonces, cuando agreguemos estos, el denominador se mantendrá igual y ahora sumamos los numeradores, entonces tenemos 3 más 1 negativo. Lo que sería negativo 2. Pero esta fracción se simplifica porque el numerador y el denominador comparten un factor común de 2, así que para mostrar esto, escribamos negativo 2 como negativo 1 por 2, y la factorización prima de 8 sería 2 veces 2 veces 2, así que ahora podemos ver que un factor de 2 se simplificará. Por lo tanto, nuestra suma sería negativa 1 sobre 4, o 1 4 negativo, pero, de nuevo, al dar la suma final, es más común ver el negativo de nuevo frente a la fracción en lugar de en el numerador. Aunque ambas formas son equivalentes. Aunque ambas formas serían equivalentes, esta sería la forma más común de expresar la suma. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Observe que en este ejemplo, no tenemos un denominador común, por lo que tendremos que encontrar el mínimo común denominador de 3 y 9. Entonces, si puedes mirar estos denominadores y saber que el mínimo común denominador sería 9, eso es genial. Pero sí quiero mostrar una forma de ver la factorización prima de los denominadores para ayudar a determinar el mínimo común denominador. Así que primero reescribamos esto, y escribiremos los denominadores en forma de factores primos. Entonces esto será negativo 1 sobre 3. Porque 3 es primo, más, escribamos esto como negativo 2 en toda la factorización prima de 9 sería 3 veces 3. Entonces, si obtenemos un denominador común, eso significa que los denominadores deben contener los mismos factores primos. Observe cómo este denominador solo tiene un factor de 3, y este tiene 2. Entonces, para obtener el denominador común, esta fracción debe contener otro factor de 3. Entonces podemos multiplicar esto por 3 siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Ahora sigamos y reescribamos esto será negativo 3 sobre 9, más negativo 2 sobre 9. Observe que ahora tenemos nuestro común denominador de 9, por lo que el denominador permanece igual y luego sumamos los numeradores. Entonces tenemos 3 negativos más 2 negativos que es igual a 5 negativos. Pero, de nuevo, esto normalmente se expresará donde lo negativo está fuera de la fracción. Aunque estas dos fracciones son equivalentes. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en el próximo video. Espero que esto haya sido útil.